Hola chicas, hola chicos, ¿cómo estáis? Arrancamos con la segunda unidad del curso, determinantes. Vamos a ello. En esta unidad vamos a ver los siguientes puntos. El concepto de determinante, determinantes de orden 2 y orden 3, con la regla de Sarrus, propiedades de los determinantes, cálculo de determinantes por los elementos de una línea, punto en el que también trataremos el concepto de adjunto de un elemento y de matriz adjunta, determinantes de una matriz triangular, matriz inversa o invertible y por último el rango de una matriz. Arrancamos. Los determinantes los vamos a trabajar sobre matrices cuadradas, por lo tanto vamos a ver qué es un determinante. Dada una matriz cuadrada de orden n, es decir, una matriz que tendrá una pinta parecida a esto, se llama determinante de la matriz A y se representa por A con barras verticales a un número real que es igual a la siguiente fórmula. Esta fórmula, ahora mismo que vemos aquí, veis que están interviniendo diferentes elementos con dos subíndices. Es decir, el determinante de una matriz cuadrada es el número real que se obtiene sumando todos los n factorial productos posibles de n elementos, dependiendo del orden de la matriz, de forma que en cada producto haya un elemento y solo uno de cada fila y uno y solo uno de cada columna, precedido cada producto con el signo más o menos según la permutación de los subíndices que indican la columna, que la columna tenga un número de inversiones respecto del orden natural que sea par o impar. Y no os preocupéis, porque aunque la definición parece un poco liosa, lo vais a entender enseguida con la práctica. Realmente lo que nos viene a decir esta definición, sin enrollarnos mucho con eso, es que el determinante va a ser la suma de multiplicar A1 por A22, por ejemplo, y por todos los elementos que forman esta columna, sumándolos. A11 por A22 más o menos, en función de los subíndices, A11 por A23 y así sucesivamente, más A21 y así sucesivamente, evitando coger los elementos que ocupen la misma fila. Es decir, cuando cogemos A11 no vamos a coger ningún otro elemento de la fila 1. Cuando cogemos A22 no vamos a coger ningún otro elemento de la fila 2. Y todos esos productos, que como veis pueden ser muchos, los vamos a sumar, poniendo el signo menos en aquellos en los que los subíndices sean de carácter impar, cuya permutación sea de carácter impar. Y ahora vamos a ver lo que significa eso, con ejemplos sobre determinantes de orden 2 y orden 3. Antes de entrar en determinantes de orden 2 y orden 3, veamos, dada una matriz cuadrada de orden 1, es decir, con un solo elemento. Se llama determinante de la matriz A y se representa por A al determinante de la matriz que va a ser realmente el elemento de la matriz. Es decir, este determinante va a ser igual a un número real que efectivamente, como os anticipaba, es el valor del elemento de la propia matriz. Es decir, en conclusión, el valor del determinante es igual al valor del elemento de la posición 1, 1 de la matriz. Vamos a verlo ahora con una matriz de orden 2. En una matriz de orden 2, como sabéis, entonces vamos a tener que hacer todos los productos posibles cogiendo un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. Por lo tanto, representado así, que como sabéis el determinante, ya lo hemos dicho, se representa con líneas verticales, va a ser igual a un número real, tal que cogeremos primero un elemento de la primera fila y el elemento de la segunda columna que me queda, que no coincide con la fila. Es decir, veis que cogemos este elemento y este. No coinciden en fila y columna. Solo un elemento de la primera fila y un elemento de la segunda fila. En este caso, como 1, 1 y 2, 2, el segundo subíndice, el que indica la columna 1, 2, es de carácter ordenado, entonces no le vamos a anteponer el signo menos. Esto os lo voy a explicar más despacio. Nosotros siempre vamos a coger los elementos que vamos a ir multiplicando con las
el subíndice que indica las filas ordenado. Es decir, el primer subíndice siempre lo vamos a colocar ordenado. 1, 2, 1, 2, 3, en función del orden que tengamos, el orden de matriz que tengamos. Pero las columnas no siempre van a estar ordenadas. En este caso sí, porque hemos cogido el elemento A1, 1 y el elemento A2, 2. Y por lo tanto, el subíndice de las columnas también está ordenado. Es por eso por lo que lo dejamos con el signo positivo. No obstante, cuando vamos a coger el elemento de la segunda fila y un elemento de la otra columna, es decir, el otro producto que todavía nos queda en este determinante, fijaos que si queremos tener ordenadas las filas, las columnas, fijaos lo que pasa, 2, 1. No están ordenadas, sería 1, 2. Por lo tanto, tenemos que realizar una inversión, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso por lo que como para ponerlas en orden 1, 2, tenemos que darles una vez, tenemos que realizar un cambio, le anteponemos el signo menos, ¿vale? Es por esa la razón por la cual vamos a poner delante el signo menos en aquellos productos en los que los elementos no estén ordenados o tengamos que reordenarlos un número impar de veces. En este caso, como solo tenemos que hacer un cambio, pues efectivamente lo multiplicamos una vez por menos 1. Y por lo tanto, el determinante de una matriz de orden 2 se reduce a esta expresión. Es decir, se multiplican los elementos de la diagonal principal y se le resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria, pero por la razón que os estaba contando yo anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Si nos dan esta matriz que tenemos aquí, vamos a ver qué sería. Sabemos que tenemos que multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarles los de la diagonal secundaria. Por lo tanto, 2 por 4 menos 5 por 1. Luego el valor del determinante, fijaos que es un número real. En este caso es el número 3. Y ahí terminaría nuestro determinante. Vamos a verlo ahora con una matriz cuadrada de orden 3, es decir, de dimensión 3 por 3. La matriz tendrá este aspecto que veis en pantalla. Se llama determinante de la matriz A y se representa por lo que ya todos conocemos, es decir, la matriz entre barras verticales a un número real que es igual a la siguiente fórmula. Y ahora vamos a ver qué pasa con esos signos positivos y negativos. Fijaos que yo aquí os he organizado todos los que son primero positivos y luego todos los que son negativos. Vamos a ver por qué los positivos son positivos y por qué los negativos son negativos. Veréis, tenemos que coger un elemento. Voy a hacer un zoom para que lo podáis ver mejor. Así. Vale. Cogemos un elemento de cada fila y uno de cada columna. Como veis, ninguno de los elementos que he cogido coinciden ni en fila ni en columna, ¿vale? Que esto es muy importante. Y estamos en este producto aquí. A ver por qué este producto es positivo. Como sabéis, tenemos que dejar ordenadas las filas. 1, 2 y 3. Ordenaditas. Y ahora las columnas. Comprobamos. 1, 2 y 3. Como están ordenadas y no tenemos que hacer ningún cambio, luego el número de permutaciones es 0, lo consideramos número par y no multiplicamos por menos 1 elevado, bueno, multiplicamos por menos 1 elevado a 0, que es 1, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la siguiente. Ahora vamos con este de aquí, por ejemplo. Hemos cogido el A13, el A21 y el A32, ¿vale? Recordad que tenemos que coger siempre uno y solo uno de cada fila y uno y solo uno de cada columna. Entonces veremos. En este caso ordenamos las filas. Es decir, que en lo que nos tenemos que asegurar es que colocamos los elementos que están siendo los protagonistas de este producto, en este caso, en función de los índices que indican la fila. Y como veis, efectivamente ahora los índices que indican la columna están desordenados porque nos queda 3, 1, 2. Y evidentemente esto no está ordenado. Y me diréis, pero profe, lo hemos puesto un signo positivo. Vamos a ver por qué. Porque si el número de permutaciones es par, entonces efectivamente multiplicaríamos por menos 1 elevado a 2
que menos 1 por menos 1 nos da más 1. Y es por eso por lo que nos quedaría positivo. Vamos a comprobarlo. Primero, imaginaos, para ponerlo en orden, el 1 tiene que estar delante. Luego vamos a invertir estos dos elementos. Es decir, ya tenemos una permutación. Y nos quedaría 1, 3, 2. Tenemos una permutación por aquí. Pero ahora sigue sin estar ordenado. Tenemos que hacer otra permutación. El 3 y el 2 también los invertimos. Y tenemos otra permutación. Total de permutaciones, 2, porque con esto ya lo tendríamos ordenado. 1, 2, 3. Como veis, como tenemos dos permutaciones, nos queda un signo más. Vamos al siguiente elemento, de los números positivos. En este caso hemos cogido el A1, 2, A2, 3 y A3, 1. Entonces, de nuevo, ordenamos por las filas. Y entonces, ¿ahora qué pasa con las columnas? Que nos queda el 2, el 3 y el 1. 2, 3, 1. De nuevo, tenemos que cambiar el 1 por el 2 para que me quede 1, 3, 2. Y de nuevo el 3 por el 2. 1, 2, 3. Dos permutaciones, por eso nos queda positivo. Y ahora fijaos, antes de borrar, para que lo veáis y lo identifiquéis bien, nos quedan más productos, porque me diréis, pero profe, ya has cogido todos. Ya, pero no he cogido todas las combinaciones. Fijaos que yo ahora puedo coger el A11 y en lugar de coger el A22 que había cogido antes, el A12 no lo puedo coger porque está en la misma fila. Pero el A32 sí lo puedo coger. Y si cojo el A32 ya no puedo coger el A33, tengo que coger el A23, porque no pueden coincidir en filas. Pero sí podemos cambiar los elementos que antes habíamos cogido. Por lo tanto, este producto es un producto diferente al que teníamos antes con A11, que lo tenemos aquí. Perdonad, os he marcado esto, pero es este, ¿vale? Y por lo tanto ya cambia bastante, ¿sí? Y es por eso por lo que este le tenemos que realizar también, estos tres. Voy a borrar para que se vea más claro. Y entonces, de nuevo, ordenamos por filas. 1, 2 y 3. Y las columnas, veis que nos queda 1, 3, 2. 1, 3, 2. Para que estén ordenadas tenemos que invertir una sola vez. 1, 2, 3. Como solo hemos invertido una vez, le ponemos el signo menos delante. Bien, vamos con otro de los posibles productos. Por ejemplo, si ahora en lugar de coger A11 cojo A21, fijaos que antes cuando habíamos cogido el A21 habíamos cogido el A13 y el A32. Pero ahora no vamos a coger esos, vamos a coger el que no habíamos cogido, es decir, el A12 y el A33, que sería este producto de aquí. A21, A12 y A33. Y, de nuevo, ordenamos filas. Veis que las filas están ordenadas, el subíndice de la fila, y vemos el subíndice de la columna. Como es 2, 1, 3, tenemos que invertir el 2 y el 1 para que estén ordenados, para que sea 1, 2 y 3. Luego, por eso nos queda el subíndice, o sea, el signo menos delante de este producto. Vamos con el último. Ya solamente nos queda una combinación posible. El A31. Antes con el A31, que lo tenéis aquí, habíamos cogido el A23 y el A11. Ahora no, ahora en lugar del A12 vamos a coger el A22. Como veis, ya cojo otro de otra fila. Y en lugar del A23 vamos a coger el A13, que como veis es la diagonal contraria a la principal, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué pasa con los subíndices, de nuevo. Como siempre vamos a tener ordenados los subíndices de las filas, 1, 2 y 3, y los subíndices que indican la columna es A3, 2, 1, 3, 2, 1. El 2 está en la posición que necesitamos, pero el 3 y el 1 lo tenemos que invertir una vez. Y es por eso por lo que queda demostrado que el signo negativo va delante de ese producto. Todo esto realmente luego lo haréis de forma mucho más rápida y sencilla con lo que se conoce como el diagrama de la regla de Sarrus. No obstante, es importante que sepáis la razón de por qué el signo menos se pone en algunos de los productos y en otros no se pone así.
Entonces ahora, para poder resolver determinantes de orden 3-3 sin tener que andar pensando ni ordenando los números, podemos utilizar mucho más rápidamente lo que se conoce como la regla de Sarrus. Veréis, la regla de Sarrus, que veis aquí en pantalla, nos dice que tenemos que coger la diagonal principal, digamos. Después de coger la diagonal principal va a sumarse con los elementos que forman triángulos en torno al elemento central. Entonces cogemos los que nos quedan a los lados formando una especie de estrella, como veis, y esto va a ser los elementos que suman. Estos suman. Y para ver los elementos que restan, cogemos la diagonal contraria a la principal y de nuevo cogemos los elementos que forman un triángulo en torno al elemento central. Entonces, como veis, cogemos rodeando un triangulito y el otro triangulito. Y todos estos elementos van a ser los que restan. ¿Vale? Y entonces, como veis, si os fijáis, efectivamente coincide con lo que ya habíamos definido en la fórmula anterior. Es mucho más fácil aprenderse este diagrama que aprenderse la fórmula. Por lo tanto, mi recomendación siempre va a ser que os aprendáis el diagrama. Sabéis que tenéis que multiplicar estos productos y luego sumarlos, tal y como están aquí. Y en este caso tenéis que multiplicarlos también, pero los restáis. Vamos a verlo con un ejemplo. Y vamos a aplicar la regla de Sarrus. Entonces, primero, los que suman, ¿cuáles son? Pues voy a coger primero la diagonal principal, es decir, 1 por 5 y por menos 2. Si tiene un signo negativo, tiene un signo negativo. Después cogíamos el 3, el menos 1 y el 6, así como un triangulito, ¿verdad? 3 por menos 1 y por 6. Esto recordad que al ser determinante ya le ponemos las barras verticales. Yo las voy a hacer aquí un apaño. Y esto está sumando. ¿Qué más suma? Pues nos queda el otro triangulito. El que está formado por el 3, el 2 y el 1. ¿No? Tal y como habíamos definido anteriormente, 3 por 2 y por 1. Vamos a ver ahora los que restan. Los voy a poner aquí debajo. Continuaría a continuación, ¿vale? Vamos a verlo. Borro para poder verlo. Ahora, en lugar de coger la diagonal principal, cogemos la diagonal contraria a la principal. 3, 5 y 3. 3 por 5 y por 3. Menos de nuevo. Vamos a ver. Los elementos que forman un triángulo en torno al elemento central. 1 por 1 y por 6. Y por último, menos también. Cogemos los elementos que nos quedan y que forman un triángulo también. Menos 1 por menos 2 y por 2. Y ya simplemente tendríamos que resolver esta operación, que es muy sencillita. Y este sería el resultado. Aquí ya tenéis hechos los productos. Primero los que suman. Aquí tenéis todos los que suman. Y luego los que restan. Recordad que si tenemos números negativos, pues también se multiplican e intervienen en la operación, ¿de acuerdo? Lo resolvemos y este determinante, el resultado nos da menos 54. Como veis, con estas dos reglas, es decir, la regla de Sarrus para los determinantes de orden 3 y multiplicar las diagonales restando la opuesta a la principal en los de orden 2, es muy sencillo resolver determinantes de orden 2 y orden 3. No obstante, se nos puede complicar cuando los determinantes son de un orden superior a estos. Pero no pasa nada, porque para calcularlos, primero vamos a ver cuáles son las propiedades de los determinantes que nos van a ayudar a poder
modificarlos para así reducir el cálculo de determinantes de orden muy elevado a un cálculo de un determinante mucho más sencillo. Por lo tanto, propiedades de los determinantes. La primera propiedad. El determinante de una matriz A es igual al determinante de su traspuesta. Por ejemplo, si nos dan esta matriz, vamos a practicar cómo era lo de la matriz traspuesta. La matriz traspuesta, si lo recordamos, era colocar lo que antes era una columna, por ejemplo, en una fila y así ordenadamente. Por lo tanto, este determinante nos quedaría, tras la matriz traspuesta de esta matriz sería 2, 1, 5, 3, 3, 1 y 4, 2, 6. ¿De acuerdo? Es decir, cada columna se ha convertido en las filas. O también lo podéis hacer de filas a columnas. Como queráis, pero siempre con mucho cuidado y mucho orden. Por lo tanto, ya teniendo nuestras dos matrices, la matriz que nos habían dado y la matriz traspuesta, vamos a calcular sus determinantes. Voy a volver a esta página para poder hacerlo sobre ella. Bien, entonces lo primero que voy a hacer van a ser los elementos que suman. Entonces sabéis que en la matriz, en el determinante A, vamos a coger la diagonal principal, es decir, 2 por 3 y por 6. Después vamos a tener el triángulo, recordad, así, alrededor del elemento central, 4 por 1 y por 1. Y el otro triángulo alrededor, 3 por 5 y por 2. O en el orden que queráis. Todavía nos faltan todos los que restan, pero los vamos a hacer a continuación. Vamos a ver en el determinante de la matriz traspuesta, ¿vale? Vamos a ver, cogemos la diagonal principal, 2 por 3 y por 6, esto ya lo sabéis, 2 por 3 y por 6. Ahora el triángulo alrededor del elemento central, esto es muy importante que lo hagamos despacito, 3 por 5 y por 2. Y en torno al elemento central de nuevo, 1 por 1 y por 4. Como veis, estos dos productos son los mismos. Luego, de momento, tienen la misma pinta, ¿verdad? Vamos con los elementos que restan. Cogemos los de la diagonal opuesta a la principal. Este y este, así. 4 por 3 y por 5. Voy a coger ahora el triangulito, por ejemplo, este de aquí, 2 por 2 y por 1, 2 por 2 y por 1, restando, ya lo sabéis. Y por último el otro triangulito que me queda, 3 por 1 y por 6. Y ahora vamos a ver en la otra. Primero la diagonal, opuesta a la principal, 4 por 3 y por 5. Ahora el triángulo que rodea al elemento central, 2 por 2 y por 1. Y ahora por último el otro triangulito, 3 por 1 y por 6. Y como veis, efectivamente son todos los productos iguales, tanto los que restan como los que suman. Y por lo tanto, los dos determinantes queda demostrado que son iguales. Y su resultado es menos 12. Vamos con la segunda propiedad. Si los elementos de una fila o de una columna se multiplican todos por un número, el determinante queda multiplicado por dicho número. Cuidado, aquí no nos podemos confundir. Solamente estamos hablando de que multipliquen a una columna. Si K estuviese multiplicando a las 3 columnas, yo tendría que sacar 1, 2 y 3 K. Es decir, K elevado al cubo. Solamente tienen que estar multiplicados bien por una columna o bien por una fila. Veámoslo con un ejemplo un poquito más rápido. Si nosotros tenemos este determinante, que ya lo teníamos calculado antes, y nos da menos 12, es el mismo determinante de antes. Si yo multiplico por 2 a la primera columna y lo volvemos a resolver, lo volvemos a realizar,
Ahora lo voy a hacer mucho más rápido sin colores, ¿de acuerdo? Vamos a calcularlo. Primero cogemos la diagonal principal, 4 por 3 y por 6, más el triangulito, 4 por 2 y por 1, más el otro triangulito, 3 por 2 y por 10, el más que se me queda. Y ahora lo restamos. Cogemos la diagonal opuesta, 4 por 3 y por 10, menos el triangulito, ya sabéis, cogiendo dos extremos y un punto de ahí, 2 por 3 y por 6, y menos 4 por 2 y por 1. Y esto, si lo resolvéis, nos da menos 24. Que menos 24 es lo mismo que menos 12 multiplicado por 2. Que era exactamente como multiplicar por 2 al primer determinante. Luego queda demostrado. Propiedad 3. Si los elementos de una línea se pueden descomponer en suma de dos o más sumandos, el determinante será igual a la suma de dos determinantes o más, en función de los sumandos que intervengan, que tienen todas las restantes filas iguales, y en la fila en la que había los sumandos, en un determinante va a ser el primer sumando, en el otro va a ser el segundo sumando, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenéis un determinante en el que la primera columna está formada por una suma de dos componentes en todos sus elementos. Y por lo tanto, lo que hacemos es que el primer determinante, como veis, las dos filas que no tenían los sumandos quedan perennes, es decir, no cambian, y la primera columna nos quedamos con el primer sumando. Y en el segundo determinante, que queda sumando porque esto era suma, vamos a tener el segundo sumando en la primera columna y las demás quedan iguales. Vamos a ver un ejemplo. En este caso no lo hago más despacito porque ya hemos hecho varios ejemplos, pero os animo a que en casa le deis al pause en este momento del vídeo e intentéis vosotros este determinante. En este determinante, voy a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor. En este determinante, como veis, primero hemos multiplicado esta fila, luego el triángulo y luego el otro triángulo, y todo ello está sumando. Bueno, por supuesto, estos están sumando, pero como veis, este tiene signo negativo porque pertenece a esta multiplicación, que sería 3 por 7 y por menos 1, y por lo tanto nos queda negativo, pero realmente está sumando, ¿vale? Por supuesto, lo que pasa es que como tiene un elemento en negativo, se nos queda negativo. Y luego por la otra parte lo que tenemos es esta diagonal y los elementos que multiplican en triangulito, multiplicados por el correspondiente signo negativo, que se convierte en más, en este caso que de nuevo tenemos un elemento negativo. Una vez tenemos calculado el determinante de esta matriz, vamos a suponer que descomponemos la segunda columna, esta segunda columna, en una suma de 2 más 5 y de 3 más 4 y de 4 más 5. Es decir, como si nuestro determinante original hubiese sido 1, 2 más 5, 3, 4, 3 más 4, menos 1. Y 3, 4 más 5, 5. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular un determinante en los que estas columnas van a quedar invariables, y la columna central va a ser en uno de los determinantes los primeros sumandos y en otro de los determinantes los segundos sumandos. Calculamos el mismo determinante, tal y como ya sabemos con la regla de Sarrus. Os invito de nuevo a que le deis al pause y lo intentéis para practicar, y nos da menos 6 y menos 66, que si lo sumamos, efectivamente nos da menos 72, que era lo que nos había dado el determinante sin descomponer. Pensaréis que esto, a priori, en este ejemplo, no es muy útil, pero sin embargo sí lo será cuando lo que tengamos no sean números, sean parámetros, o quizá cuando los determinantes sean un poquito más complicados. Si en un determinante los elementos de una fila son nulos, todos los elementos de una fila o una columna son nulos, el determinante es nulo. ¿Por qué? Porque en todos los productos, si os fijáis,
en todos los productos que tenemos siempre va a haber un 0 y por lo tanto todos van a ser 0. Propiedad 5. Si en una matriz se permutan dos filas o dos columnas, lo único que sucede es que el determinante va a cambiar de signo. Es decir, si calculáis este determinante despacito, ya sabéis, multiplicando la diagonal, los triangulitos en torno a la diagonal y luego restamos la otra diagonal y los triangulitos en torno a la otra diagonal, nos da menos 6. Y si cambiamos estas dos filas, estas dos columnas, fijaos que lo que hemos hecho ha sido permutar, es decir, cambiar, permutar, como antes hacíamos, permutar, y lo calculáis, lo que os queda es el mismo valor absoluto, pero con el signo cambiado. Es decir, aquí nos quedaba negativo, pues aquí nos va a quedar menos por menos, más. Si en un determinante tenemos dos líneas, es decir, dos filas o dos columnas paralelas, iguales, el determinante es nulo. Y aquí tenéis un ejemplo, que de nuevo lo podéis hacer despacito. Ya sabéis, primero multiplicamos la diagonal principal, le sumamos el producto del triángulo con sus extremos, y ahora restamos la diagonal opuesta, el producto del triángulo con sus extremos, y nos va a dar nula. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente en esta matriz sus dos primeras columnas son iguales. Esta propiedad, que tiene que ver con la propiedad anterior, la propiedad 7, nos dice que si una matriz cuadrada tiene dos filas o dos columnas proporcionales, su determinante es nulo. Y esto es muy sencillo, porque si recordáis la propiedad número 2, nos decía que el determinante de una matriz en el que una columna está multiplicada por el mismo número, ese número lo que hace es que sale fuera del determinante y multiplica el determinante sin multiplicar esa columna. Por lo tanto, si dos columnas son proporcionales, podemos extraer fuera del determinante el número que multiplique a la columna que es proporcional a otra y nos quedará dentro un determinante con dos columnas o dos filas iguales. Y aquí tenéis un ejemplo. Tenemos estas filas y efectivamente nos damos cuenta de que la columna 3 es la misma que la columna 1 multiplicada por 3. Luego podemos sacar el 3 fuera del determinante y ahora, como nos damos cuenta de que la columna 1 es igual a la columna 3, por la propiedad 6, que ya la hemos visto, sabemos que ese determinante vale 0. Y 3 por 0, es decir, 0 por cualquier número, es 0. Propiedad número 8. Si los elementos de una fila son combinación lineal de las restantes filas paralelas, el determinante es nulo. Y esto tiene que ver con las propiedades 2, 3, 6 y 7. Es decir, la 2 nos decía que podíamos sacar un número que multiplicase a toda una fila o una columna fuera del determinante. En el caso de la 3 nos decía que podíamos tener varios sumandos en una columna o una fila y dividir ese determinante en dos determinantes en los que cambiase esa fila o columna. En el caso de la 6 nos decía que si teníamos dos filas o dos columnas iguales el determinante era 0 y en el caso de la 7 nos decía que si las teníamos proporcionales era 0. Por todas estas, la suma de todas estas da lugar a la propiedad número 8, ya que si vamos realizando y aplicando cada una de estas propiedades nos da como resultado que si una fila o una columna es combinación lineal de otras filas u otras columnas, entonces el determinante va a valer 0. Veamos un ejemplo. En este determinante nos damos cuenta de que la columna 3 es resultado de sumar las columnas 1 y 2, ¿no? Por 4 más 3 es 7, 3 más 1 es 4 y menos 2 más 7 es 5. Y si lo dividimos por la propiedad 3 en dos determinantes en los que cambia la tercera columna, porque nos hemos dado cuenta de que es una consecuencia de dos sumas, nos damos cuenta de que nos quedan dos determinantes con dos columnas iguales y por lo tanto son iguales a 0. Y por eso nos queda 0. Propiedad 9. Si a los elementos de una fila se les suma una combinación lineal de las restantes filas paralelas, siempre y cuando intervenga esa fila o esa columna, el determinante no varía. Es decir, si recordáis el método de Gauss que veíamos en el tema en la unidad de matrices,
podíamos realizar estos cambios. Podríamos multiplicar a una fila o sumar a una fila una combinación de otras y en ese caso no pasaba nada. A esto lo llamamos transformaciones elementales. Pues en los determinantes va a pasar lo mismo. Si nosotros a una columna le sumamos una combinación lineal de otras columnas, fijaos en lo que no hacemos desaparecer a esa columna, sino que le sumamos o restamos una combinación lineal de otras filas o columnas, ¿vale? Esa columna o fila no desaparece, sino que le sumamos la combinación lineal. En ese caso, el determinante no varía. Y esta propiedad es la que más potencial tiene, aunque es la suma o la consecuencia de todas las anteriores, porque nos va a permitir tener un determinante muy grande, muy difícil de calcular, al cual le vamos a poder ir realizando diferentes cambios para convertirlo en un determinante que podamos calcular y abarcar. Y tenemos una última propiedad, aunque esta es mucho más sencilla, que nos dice que el determinante del producto de dos matrices cuadradas es igual al producto de los determinantes de las matrices. Es decir, que si tenemos dos matrices multiplicándose, que recordáis, en el tema de matrices vimos cómo multiplicar matrices, ¿de acuerdo? Recordad que multiplicamos filas por columnas o columnas por filas, pero siempre ordenadamente. Pues es lo mismo que realizar dos determinantes y multiplicar sus valores. Así que ya tendréis que ver vosotros qué es lo más sencillo de realizar. Aquí, en esta imagen, os dejo un resumen de todas las propiedades que hemos ido viendo, que creo que deberíais tener ordenaditas a mano y puestas en limpio en vuestro cuaderno o en algún documento digital, como queráis, para tenerlas a mano y poder contar con ellas a la hora de resolver ejercicios.